Gloria sea a Dios, que podemos alabar. Decía el hermano Paola antes de comenzar el culto, quizás no voy a poder cantar bien porque la garganta me está fallando. Y quizás algunos de ustedes, la mayoría, no saben que yo tengo un secreto. Cuando alguien me dice, no siento bien tal cosa, no me siento bien de tal otra, les digo, bueno, inmediatamente comienzo a clamar por ellos en el nombre de Jesucristo. Así es que no hubo ninguna falla con la garganta, porque Dios hizo la obra. Amén. Así es que, bueno, entonces sorprenda si después de que me dice, hermano, tal cosa, fíjese que estoy sintiendo, yo le voy a decir, está bien, hermana, o está bien, hermano, y de repente se va a sentir bien. Es el poder de Dios, no es de ningún hombre, sino que es el poder de Dios. Alabado sea Dios. Ya están los niños bien contentos en la escuela bíblica para niños, pensando qué le van a decir a los papás que les compren de la librería, porque en la librería hay un montón de productos nuevos que los niños ahí están pensando que quieren ellos que ustedes le compren, si es que le cumplen a sus hijos, ¿verdad? Cuando termine el culto. Alabado sea Dios. Vamos a ir al libro escrito por el apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, ¿verdad? Como todos saben, Santiago, hermano de Jesucristo. Capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a leer, no todo completo, pero algunas partes. Cuando lo tiene, dice amén, hermano. Amén. Amén. La mayoría lo tiene, ¿verdad? Una vez más, damos unos segundos más. Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Alabado sea Dios. Démosle palmas al Señor, hermano. Un amén como quien dice, ¿qué dijo, pastor? ¿Qué leyó? Leímos despacio para que podamos comprender de una mejor manera. El apóstol Santiago hace énfasis que la fe es importantísima, es nuestro medio por el cual creemos nosotros en Jesucristo,
hemos creído en Él, le hemos recibido como nuestro Salvador personal, seguimos creyendo en nuestro Dios Todopoderoso, en Jesucristo nuestro Salvador y en el Espíritu Santo nuestro Consolador. Seguimos creyendo. Pero lo que está enseñando el apóstol Santiago es que ahora que somos salvos, ahora que hemos creído por fe, ahora que seguimos creyendo en Dios por fe, ahora es necesario que hagamos obras, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y ya vamos a ver un poquito sobre esto. Es bien sencillo de entender, hermanos. A veces escuchamos o leemos la palabra de Dios y no lo entendemos, y de repente el Espíritu Santo nos ilumina y entendemos lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. A todos nos pasa, a mí también. Antes de seguir adelante, damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por el canal de YouTube. Que Dios los bendiga donde se encuentran. Enviamos bendiciones a cada uno de nuestros suscriptores, que sigue creciendo poco a poco, pero va creciendo. Ya tenemos 153 suscriptores y casi 30,000 views de nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Para nuestra iglesia, pues como estamos, 30,000 views es bastante, hermano. Alabado sea Dios. Recuerdo cuando nuestra meta era llegar a 100 suscriptores, ahora nuestra meta, no nos quedemos dormidos, que sea llegar a los 200. Llegar rápido. ¿Por qué? Para decir, tenemos 200 suscriptores y más de 30,000 views. No, hermano, porque entonces sabemos que vamos a alcanzar a más personas para Cristo. Vamos a llevarles la palabra de Dios a más personas, a más familias. De eso se trata. De eso se trata, hermano. No porque nosotros queremos venir aquí a que nos vean y qué bonitos y guapos y hermosos y estamos. No. Es para que llevar la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo a más personas, a más familias completas. Alabado sea Dios. Bendito el Señor. Y si se están suscribiendo, hermano, arriba de nuestras 35 personas por ahí de nuestra iglesia, y llevamos 153 personas, están viendo el canal y les gusta, les toca, les llena lo que están escuchando. Así es que Dios los bendiga. Sigan adelante, animen a otras personas a que lo hagan. Volviendo a este tema de la fe, este no es el estudio bíblico que estamos teniendo, ni parte del estudio bíblico que comenzamos hace como 1 o 2 sábados. Entonces, hermanos, dice versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ya vamos a entender qué quiere decir esto. Comienza el apóstol diciendo, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle por sí sola? Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a ser juzgados conforme a las obras que hemos hecho. Alabado sea Dios. No estamos hablando ya de la fe salvadora por la cual fuimos hechos salvos. No se vayan a confundir. Yo voy a decir, eso es lo más importante ahí. Por supuesto que es lo más importante que hay. Pero sigue diciendo, más adelante ya, dice, me llama tremendamente la atención esa parte del versículo de 18 que dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando usted le declara a un hermano en Cristo, y le dice, yo tengo fe. Entonces usted educadamente, cordialmente dice, gloria a Dios, hermano, hermana, que tiene fe. Gloria a Dios por eso. Y si son personas que no son cristianas y usted les dice, yo tengo fe en Dios. Y entonces ellos sí no le van a entender, ellos no le van a decir, gloria a Dios, qué bueno, lo felicito. Lo primero que le podrían preguntar es, ¿en cuál Dios? ¿En cuál Dios? ¿Y qué tipo de fe tiene usted? Entonces, cuando usted dice, yo tengo fe, ok, lo tomamos su palabra. No vamos a discutir eso, ¿verdad? Cada uno de ustedes, si me dicen a mí, pastor, yo tengo fe, gloria a Dios. Que Dios lo bendiga, hermano. Adelante con esa fe. Y si entre nosotros lo hablamos igual, pero alguien puede decirme, eso quiere decir categóricamente, 100% cierto,
que porque alguien dice yo tengo fe, ¿es así? No. Usted no puede evaluar eso. Evalúa nada más la palabra que su hermano en Cristo le está diciendo. Pero usted no puede evaluar si realmente tiene fe o no. ¿Cómo es entonces que podemos saber si alguien tiene fe realmente en Dios o no para su vida diaria? Por las obras de esa persona, hermanos. Por la obra que hace esa persona, por las obras que hace, es como sabemos si la persona realmente tiene fe o no tiene fe. Por eso dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta es palabra de Dios, hermano. Por favor, yo no me lo estoy inventando. Está escrito en la Santa Escritura, palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo muestra el cristiano su fe? Por sus obras. Hermano, fíjese que me siento mal. Dice alguien, me duele esto, me duele lo otro, me duele. Hermano, que Dios lo bendiga. Cree en Dios. Crea en Dios. Muéstrele su fe por obra. Dígale, venga para acá, hermanito, vamos a orar ahorita mismo. Vamos a orar, o usted se pone a orar y sabe que Dios tiene fe en Dios. Dios va a obrar, pero usted toma ese paso de obrar también. Y si lo lleva a su hermana dice, vamos a orar ahorita mismo, oremos. ¿Qué siente, hermano? Pues un poquitito mejor, muchas veces por educación, ¿verdad? Sí, igual el dolor, siente que el pie le hace bien, o que la cabeza, un poquito mejor. Oremos otra vez, hermano. No, porque entonces eso es no tener fe, hermano. Y oramos una vez, tengamos fe. ¿Sí? Amén. Esa es la palabra de Dios, que Jesucristo hizo algo con un ciego, ¿verdad? Y lo declaró sano. Y le dijo, ¿qué ves? Le dijo, veo hombres como que fueran árboles. No miraba bien todavía. Jesucristo oró por él. Y el hombre no miraba bien todavía. Le dijo, vení por acá. Y lo hizo una segunda vez. ¿Y ahora qué pasó? Vio claramente. Entonces no me venga con historias y me va a decir, pero ya oró, entonces usted no tuvo fe porque mire, me siento igual. O sea, un poquitito mejor. Jesucristo tuvo una situación, Jesucristo no tenía fe, por favor, hermanos. Por él y para él fueron hechas todas las cosas, creadas todas las cosas. Él es la palabra viva. Esa es la fe. Él es la fuente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo, un hombre de fe, como hombre en la tierra. Entonces usted haga la obra, no lo despida así nada más. O si usted puede ayudar a un hermano o una necesidad, ayúdelo, haga una obra, porque usted cree en Dios y tiene fe en Dios, que Dios le va a proveer aún más, para que usted siga haciendo esa obra. Amén, hermano. ¿Verdad? Así es. Entonces, pero de la igual manera, si alguien tiene una necesidad espiritual, no solamente, esto no lo tomen en el contexto como algo nada más material. Porque anteriormente dice, por ejemplo, un ejemplo, alguien tiene una necesidad, le dice a usted, le dice, ven paz. Y no le da lo que provee, tal vez usted no tiene, o si tiene, le da. Pero no es algo solo material, sino que veamos todas las otras cosas, lo espiritual también, lo fundamental. Por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, el problema familiar, por ejemplo, el problema económico. Oremos, venga, oremos, esa es obra. Eso es orar, hermano, eso es obra. Ore. Y veamos qué es lo que va a suceder. Yo sé qué es lo que va a suceder. ¿Sabe? Lo que sucede muchas veces es que la persona, óigame bien, no quiero ofender a nadie, pero la persona que necesita, la persona que debe de recibir esa oración, esa fe en Dios, esa obra que Dios va a hacer, es la que se tarda en recibir. ¿Alguien entendió esto, hermano? Si usted se siente incómodo y alguien le dice, vas a estar bien ya le pedí a Dios. Entonces, ¿qué es lo que decimos los cristianos? Amén. Y nos vamos, ¿verdad? Y el pie que le andaba molestando.
Y ahora se va a sentir bien. Amén. Y se va. Peor todavía. Es la persona que se está tratando de recibir. Entienda esto, hermano. Por el amor de Dios, entiéndalo. Recíbalo. Recíbalo. Cuando usted saluda a alguien y le dice que Dios lo bendiga, ¿sabe lo que eso significa? La bendición que usted le está dando, que Dios lo bendiga, usted diga amén. Amén con gozo, amén, recíbalo. Mírele a los ojos. Yo saludé con la mano y le dije, que Dios lo bendiga, hermano. Y le dije, amén, hermano. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén, hermano. Cada persona que me saluda y me dice Dios lo bendiga, yo le estoy viendo a los ojos. Y le digo también, amén, gracias, Dios lo bendiga. Yo estoy recibiendo esa bendición. ¿Alguien está entendiendo estas cosas? Amado hermano, pastor, pero eso es bien sencillo, pero no lo vivimos, no lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Qué es esto de la fe sin obras? Es muerta, la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve la fe si no hay obras? Pregúntaselo de esa manera. ¿De qué sirve mi fe si yo no hago obras con esa fe en Dios? ¿De qué sirve mi fe si las obras que yo hago son todo lo contrario a lo que la fe declara? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando eso actúa, hay obras. Necesitamos esas obras. Dios quiere que tengamos obras de fe. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Está hablando de Abraham. Yo le digo, vas a sacrificar a tu hijo. Isaac ni siquiera sabía. Abraham le dijo, ven hijo, vamos a ir a hacer un sacrificio. Y el Isaac allá bien contento con el papá, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le han dicho a algún hijo, vamos a hacer tal cosa, hijo? Sin embargo, vamos a ir a pescar. Y va bien contento el niño que no le gusta pescar, pero va con su papá. Va contento. Y va a ir a tirar allá el anzuelo y todo lo demás y a ver qué pasa. Pero mientras tanto, papá, comprarme una mi hamburguesa, ¿verdad? Así hacía mi hijo Dani cuando íbamos a pescar. O sale usted con su hija y le dice, vamos a ir a las tiendas a comprar. ¿Verdad? La niña va contenta aunque no le compren nada. Isaac iba contento con su padre porque el papá le dijo, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Y de repente el hijo le dice, papá, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Y dónde está la ofrenda? Y Abraham, como le decía, son vos, hijo. Ven, acostate aquí, por favor. Pero siguió adelante y le dijo, Dios se proveerá. Esa fe en Dios. Pero, además de la fe que él tenía en Dios, desde que Dios le dijo y él decidió llevar a su hijo, iba con fe en Dios. ¿Con fe en qué? Vamos a ver. ¿Con fe en qué? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Su descendencia iba... La bendición sobre la descendencia. Esa descendencia quiere decir iba a llegar hasta Jesucristo. Y ahí se pobla toda la tierra y los cielos también. Entonces, él le creyó a Dios cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo de él y Sara. Le creyó a Dios, Dios le dio al hijo. Le creyó a Dios la promesa de la descendencia. Y Dios le iba a quitar el hijo ahora, porque le había dicho su primogénito con Sara. Le iba a quitar Dios la promesa, iba a incumplir Dios de ninguna manera. Abraham creyó a Dios, tenía fe en Dios, pero al mismo tiempo cuando Dios le dijo esto es lo que vas a hacer, él demostró su fe con obras. Él iba adelante. Y si Dios no le hubiera dicho detente, hazlo todo, lo hubiera hecho. Pero Dios no le hubiera permitido por la promesa de Dios. Entonces Dios proveyó. Entonces a eso se refiere cuando habla de Abraham, hermanos. Nosotros debemos de seguir adelante con fe. Amén. Recuerdo que en una ocasión, como iglesia, un grupo de jóvenes, casi 30, estábamos esperando el ferry para atravesar el Golfo para llegar a Nicaragua y seguir nuestro camino hacia Panamá. Y el ferry no llegó y no iba a llegar.
Y nosotros teníamos que llegar allá porque era una convención de jóvenes cristianos de toda Latinoamérica. Entonces no nos quedaba algo, Honduras. ¿Cuántos hermanos aquí son de Honduras? Levanten la mano. Gloria a Dios. Ahora no gritaron, no se les oyó. Y entonces hacía muchos años había habido una guerra entre El Salvador y Honduras y la frontera estaba cerrada, completamente cerrada, no la abrían. Lo que sucedía es que llegaba el comercio que iba a pasar de Honduras a El Salvador hasta cierto lado del puente y gente neutral pasaba todo el producto hacia el otro lado con El Salvador. Y de El Salvador se hacía lo mismo. La frontera cerrada todavía hasta esa época, 1978, cerrada completamente. Entonces nosotros dijimos, tenemos fe en Dios. Dios ha permitido que vayamos a este congreso. Por lo tanto, nos vamos a ir por Honduras. Y dijimos, iban a abrir la frontera, tanto en El Salvador como en Honduras. Y llegamos a la frontera. Y hablaron ahí los encargados, hermano Ricardo Montano, hermano Arturo Arias. Hablaron con el jefe de aduana ahí y todo. Y le dijeron, nosotros no podemos hacer eso. ¿Solo quién? Pues el Estado Mayor de la Fuerza Armada. Háblenle. Nos dijeron, bueno, y hablaron. Ellos no van a escuchar esto, pero hablaron y dijeron que esperen un momento. Y del Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador se comunicaron con el Estado Mayor de la Fuerza Armada de Honduras. Y de repente nos habló el FI de Migración y nos dijo, nuestro gobierno habló con el gobierno de Honduras y les van a permitir un permiso especial para que puedan pasar por Honduras. Oiga eso, qué tremendo. Entonces, nosotros íbamos, gloria a Dios, cantando, gozosos en el autobús que íbamos, que era de la iglesia, gozosos. Pero ¿qué pasó ahí? Fe y obras. ¿Por qué? Porque por fe en Dios nos debemos ir bien de madrugada hacia la frontera con Honduras. Ese es obrar en fe. Oiga, qué tremendo. Y pasamos, y cuando llegamos al otro lado de Honduras, ¿sabe qué pasó? Nos recibieron muy amables. Y nos dijeron, solo les vamos a pedir un favor, porque la población no sabe. Tenemos que quitarle las placas al autobús, que vaya sin placas. Ya nosotros comunicamos, no pueden ir con placas para evitar cualquier problema, porque la población no sabía. Había sido entre gobierno y gobierno y los que íbamos ahí. Y así es como nosotros pasamos Honduras, de ida y de regreso, hermanos. Oye, qué tremendo es eso. Le estoy poniendo unos ejemplos que yo he experimentado y puedo ponerle muchos más, pero yo quiero que hablemos de alguien, de Jesucristo. Jesucristo hizo obras aquí en la tierra, hermanos. ¿Y por qué la hizo? Por fe. Pero ¿cómo se miraba la fe del mismo Hijo de Dios, del mismo Dios, pero que era 100% hombre? ¿Cómo se podía saber y ver de la fe de Él? ¿Cómo podían los discípulos que eran aprendices de Jesucristo creer en este hombre si este hombre no hubiera mostrado que tenía fe? ¿Y cómo mostró que tenía fe? Declarando que tenía fe con las obras que hizo. Jesucristo nunca anduvo caminando diciendo, soy un hombre de fe, soy un hombre de fe, síganme, soy un hombre de fe. Jesucristo obraba y la multitud le seguía, alabado sea el Cordero de Dios. Y la multitud le seguía. ¿Y qué hacía Jesucristo? Sanaba a los enfermos, ciegos, mudos, sordos, paralíticos, echaba fuera demonios, caminó sobre el agua. Multiplicó el pan y alimentó más de 20,000 personas en 2 ocasiones. Llegaba a una casa y si había un enfermo, oraba por ellos y eran sanados. Y la gente llegaba, gente que no creía en Él, llegaban multitudes, llevaban enfermos de todas partes y dice la palabra de Dios que a todos los sanaba. Y también se encargaba de los pobres, literalmente. Por eso tenían un tesorero. Por eso que la noche que fue entregado, cuando a Judas se le dijo que fuera a hacer lo que tenían que hacer, el resto de los discípulos, lea la palabra de Dios, estúdiela, creían que iba seguramente a cumplir con el ministerio de dar a los pobres. Por eso había tesorero, porque había dinero. ¿Está entendiendo eso? Porque mucha gente dice, Jesucristo no tenía ni un centavo. Para él no. Pero tenían hasta tesorero. Jesucristo no necesitaba a él el dinero, hermanos. Alabado sea Dios.
Entonces esto quiere decir que también hacían obra con los pobres, con los necesitados. Pero no solo esa obra material, en eso no se concentró el ministerio de Jesucristo. No se confunda. Se concentró en traer el mensaje de la salvación, de la vida eterna. Se concentró en venir a hacer la obra de sanidad, de liberación, de libertad, de ayuda, de apoyo. Obras de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Para que nosotros entendamos como seguidores, discípulos de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos discípulos de Jesucristo. Que es tan importante las obras que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Y luego, amados hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué le enseñó? Con eso que le enseñó Jesucristo a los apóstoles. Él mismo le enseñó. Ustedes pueden tener fe, pero si no hacen obras, está muerto. Aunque no se lo dijo así. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hicieron los discípulos inmediatamente después de que fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hicieron? Predicar el Evangelio de Jesucristo y hacer obras. ¿Qué obras? Sanidades de todo tipo, resucitar a aquellos que habían fallecido, echar fuera demonios, visitar a los hermanos en necesidad, orar por la iglesia. Esas son obras. Y eso es lo que los discípulos, los aprendices de Jesucristo, que se convirtieron en discípulos y después en maestros, hicieron. Pablo nunca anduvo con Jesucristo, pero tuvo la aparición directa de Jesucristo. No quiero entrar en ese tema, ¿verdad? Porque por eso también es pastor, es apóstol, por eso fue apóstol, perdón, por eso fue apóstol, hermanos, que me ven por YouTube, porque tuvo ese encuentro directo con Jesucristo. ¿Está entendiendo eso? Bueno, no voy a entrar en ese estudio, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿qué hizo Pablo? Pablo comenzó a hacer las mismas obras que Jesucristo. ¿Cuál era el ministerio de Jesucristo? Predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, enseñar la palabra de Dios, sanar los enfermos, echar fuera demonios, libertad a los cautivos. El ministerio de Jesucristo. Obras tras obras. Y eso es lo que el apóstol Pablo también comenzó a hacer, y eso hizo también. Y el apóstol Pablo también resucitó gente que se había muerto, por supuesto que sí. Y echó fuera demonios también. Y sanó enfermos también. Una unción bien tremenda. Predicó el Evangelio también. Sufrió por la predicación del Evangelio igual que Jesucristo también. Cada uno de los apóstoles de Jesucristo padecieron persecución y murieron siendo perseguidos, así como Jesucristo, ¿verdad? No manejando carruajes del día, del momento, de la época, de muchos caballos y con oro y todo lo demás, y vestidos con túnicas finas y esto y lo otro, y calzado con polvo de oro, etcétera, etcétera. Relojes de oro, ¿verdad? No, hermano, si no había reloj de arena, tienen que haber habido, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí, los egipcios ya los tenían. No fue ese el ministerio de los apóstoles, entiendan todos, hermanos, sino que un ministerio de humildad, un ministerio que fueron perseguidos. ¿Está entendiendo esto? Un ministerio que siguieron al pie de la letra las enseñanzas teóricas y prácticas de Jesucristo. Nosotros no seguimos hombres ni debemos de seguir hombres. Si bien es cierto, hay pastores en las iglesias, respetamos a los pastores, escuchamos la enseñanza y la palabra de Dios, pero nuestra vista está puesta en Jesucristo. Nuestra mirada está puesta en Dios y está puesta en la palabra de Dios y en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces usted y yo, como hijos de Dios, ánimo, fortaleza. Usted siente que tiene fe. Hay muchos hermanos que saben que tienen fe, pero sienten que les falta algo.
Hay muchos hermanos en Cristo que saben que tienen fe, pero también saben que les falta algo. ¿Sabe qué es? Las obras. Es hora, iglesia de Jesucristo, iglesia de Dios, que comencemos a hacer obras por las cuales, por medio de las cuales nosotros mostraremos nuestra fe. Alabado sea Dios. Dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Todos entendemos esto. Amén. Quiere decir que todos los que no conocen a Jesucristo, no se han entregado a Dios, no han recibido a Jesucristo, no tienen al Espíritu Santo en ellos, aunque están vivos físicamente, materialmente, pero muertos espiritualmente, porque no tienen ese Espíritu, el Espíritu Santo, que nos da vida por medio de Jesucristo. Entonces, el cuerpo sin espíritu está muerto, pero también se refiere al espíritu de cada ser humano. Sobre todo, ¿está entendiendo? ¿Qué hizo Dios para que tuviera vida Adán? Ya lo había hecho. Sopló aliento de vida sobre él. Entonces Adán tuvo vida. Quiere decir, le puso un espíritu. Le puso espíritu. Y entonces vive. Cuando un cuerpo se queda sin su espíritu, es porque murió. ¿Y cómo es eso, pastor? Porque dice la palabra de Dios que el alma y el espíritu de aquella persona que muere inmediatamente salen de él. Y no vamos a entrar en eso también, a dónde van esto y lo otro, sino que queda sin vida, sin aliento de vida. Entonces el cuerpo sin su propio espíritu, no estoy hablando ya del Espíritu Santo, el cuerpo sin su propio espíritu no tiene vida. Dice la palabra de Dios, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obra está muerta. Quiere decir que las obras le dan vida a esa fe. Por eso, amados hermanos, usted tiene fe y yo tengo fe. Ambos mostremos nuestra fe por nuestras obras para la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Póngase de pie, hermano. Les dije que iba a ser corto esto, pero sé que ha sido de bendición. Vamos a orar y así pues pueden pasar rápido por allá si quieren con los niños. Y ellos lo están esperando, ¿sabe? Porque ellos allá le preguntan a la hermana Carmelina, ¿por dónde va el pastor? ¿Por dónde va ahorita? Y ahí ponen en el celular, ¿verdad?, el video por dónde va. Así es que ellos lo están viendo. Padre Celestial, gracias, Santo Dios, en el nombre de Jesucristo, por este día tan especial que nos has regalado, por la vida, por la salud. La recibimos, la declaramos, Señor, por la sanidad, Padre, la fortaleza, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Recibimos, Padre, recibimos esa bendición de sanidad, de salud, Señor amado, y que tú eres también, Señor, nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro protector. Recibimos todo esto, Padre, y queremos obrar con la fe que tú nos has dado para darte honra y gloria, Señor amado. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los que nos están viendo por el canal YouTube. Dios eterno, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén.